Hola. Bueno, en esta segunda parte digamos, la estoy grabando aparte un poco para descansar. Se fue muy largo el otro video, pero bueno, a veces es difícil porque en estas clases lo que estamos tratando de hacer es tratar de no solo desarrollar el tema, sino de tratar de transmitirles un poco qué es lo que les vamos a pedir cuando hagan sus prácticas en el trabajo de evaluación, ¿sí? Em, entonces, como les anticipé en el video anterior, lo que vamos a mostrar ahora muy brevemente es el análisis de las evaluaciones, ¿sí? Voy a compartir con ustedes el trabajo que estábamos analizando, el mismo, ¿sí? Recuerden que estamos refiriendo a criterios y niveles. Y vamos a pararnos en esta columna. Esto es lo que nosotros les vamos a pedir en el TP3, que escriban en esta grilla criterio, niveles, consignas para evaluación. Las consignas para evaluación son cada digamos, una consigna. En general se utiliza una consigna por criterio. A veces se pueden utilizar dos consignas distintas que nos van a dar información sobre un solo criterio. Por ejemplo, dos preguntas distintas, a lo mejor uno la piensa como la consigna para obtener información de un criterio, pero también después uno se da cuenta que los estudiantes están contestando alguna cosa adicional y eso nos sirve para otro criterio. Bien, no me quiero extender más. Entonces tenemos los criterios de evaluación, los niveles que establecimos, las consignas que propusimos para obtener información sobre ese criterio, la pregunta, ¿sí? Que a veces llamamos ítem o estímulo, la actividad, ¿sí? Y acá esto que ustedes ven de resultados obtenidos, ahora les cuento un poquito qué es. Nosotros les pedimos que una vez que corrigen la evaluación, o sea, la respuesta, ahora vamos a trabajar en el ejemplo concreto, ¿sí? Yo elegí para ejemplificar solamente este criterio, fíjense. Este criterio. Conoce y maneja el uso de fuentes de información confiables para la apropiación de saberes escolares. El primer nivel es distingue y fundamenta el uso de las fuentes confiables pertinentes, además las aplica al problema analizado. Distingue y fundamenta el uso de las fuentes, pero no las aplica necesariamente al problema analizado o las aplica correctamente sin fundamentar de un modo completo el criterio de confiabilidad de la fuente, ¿sí? Puede hacer distintas cosas acá, puede, digamos, distinguir el uso de una fuente sin poder fundamentarlo o digamos, fundamentarlo no de modo acabado. Hay una distinción, pero no está del todo completa, no logra distinguir, por ejemplo, explicar por qué una estadística es buena para analizar esta situación del empleo, ¿sí? La respuesta que da, vamos a tomar solo la del tema 1, porque estos estudiantes habían hecho dos temas. Dice, observa las siguientes fuentes de información, A, B y C, indica cuáles son las fuentes de información confiables para analizar este caso, A, B y C, y por qué, ¿sí? Ellos utilizaban tres fuentes de información. Una era una estadística, un cuadro con datos estadísticos, otro era una canción o una obra artística y el tercero una historieta. Entonces ellos tenían que elegir por qué una fuente de información era confiable para el caso que estaban analizando y explicar por qué era confiable. Bien, esto, piensen ustedes que es la pregunta, una de las preguntas del examen del examen de la prueba, que podían tener el libro abierto, podían tener un glosario, no sé si lo recuerdan. Esto es una de las preguntas de esa prueba, de esa evaluación. ¿Las otras cuáles son? Bueno, justamente las otras que corresponden a los otros criterios, ¿sí? Esto se hace obviamente, son varios criterios por unidad, varias
preguntas o consignas por criterio y en la prueba escrita, en el instrumento de evaluación que reciben los alumnos, tienen varias preguntas, una por criterio, para responder. Bien, yo aplico el instrumento, o sea, esto se los cuento bien detallado, obviamente, es una situación muy cotidiana. Aplico el instrumento, quiere decir, tomo la prueba, ese día van los alumnos, les entrego la prueba en una fotocopia, lo que sea, responden y después llego a mi casa o a donde sea con toda esa información para analizar. Y aquí viene cómo, si están bien planteados los criterios y si están bien planteados los niveles, eso me va a ayudar a analizar esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos números que ustedes ven? Bueno, yo tomo, por ejemplo, la pregunta, observa las siguientes fuentes de información, ¿sí? Esa pregunta que corresponde al criterio conoce y maneja el uso de fuentes, y leo las respuestas del alumno 1, del alumno 2, del alumno 3, del alumno 4, ¿sí? Y veo si la respuesta, por ejemplo, del alumno 1 está en concordancia o se ubica más en el nivel 1, distingue y fundamenta y las aplica al problema analizado, ¿sí? Si esa respuesta se asemeja más al nivel 2, distingue y fundamenta, pero no da cuenta de por qué sirve más para ese tema que para otro, o en el nivel 3, que es no distinguir o no distinguir las fuentes, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, y esto, como sociólogos sabemos cómo funciona. Supongamos que tenemos 30 alumnos, bueno, veo en la pregunta, en esta pregunta, el alumno 2 en qué nivel está, la respuesta del alumno 3 en qué nivel está, la respuesta del alumno 4 en qué nivel está, si está, reitero, más acá, más acá, más acá, y después hago porcentajes. Entonces, fíjense cómo estos porcentajes me van a decir algo. Evidentemente, nos van a decir dos cosas. Uno, o que yo no enseñé del todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir esto? Y no me van a decir que los estudiantes, por ejemplo, no entendieron nada, porque si no me caería la mayoría acá, ¿sí? Y no me está cayendo la mayoría acá, me está cayendo la gran mayoría acá. Quiere decir que los estudiantes pueden distinguir que una estadística es más confiable que una obra de arte, por ejemplo, que la letra de una canción que habla del mismo problema. Hay una distinción, pero no necesariamente quizás pueden relacionar lo que yo quería acá, ¿no? Que pudieran fundamentar por qué una estadística es más confiable para ese problema, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que esto me va a una hipótesis posible que podemos plantear de por qué los estudiantes están en este nivel y no en el nivel máximo, puede tener que ver con que el docente quizás explicó poco o aplicaron muy poco la comparación entre distintas fuentes válidas, por ejemplo, una estadística o una entrevista en profundidad, a distintos tipos de problemáticas sociales, ¿sí? Esa puede ser una hipótesis. Quizás nos centramos mucho en decir que las estadísticas son fuentes confiables y que son las únicas fuentes confiables y no nos centramos mucho bueno, en por qué son más confiables para un problema, por ejemplo, el desempleo, que para otros problemas. Entonces, ese tipo de información quizás no quedó clara, quizás no se entendió, y los estudiantes, digamos, no aprendieron con el nivel de complejidad que nosotros en principio nos habíamos planteado, ¿sí? Algo faltó en la enseñanza. De repente, si todos cayeran en este nivel, o si una gran mayoría cayera en este nivel, bueno, entendieron o se entendió o quedó, se aprendió bastante poco de lo que yo inicialmente me planteé. Vamos a ver, fíjense, eh, vamos a ver otro ejemplo que esté un poquito más parejo, ¿sí?
Por ejemplo, acá hay una parte un poco más elevada en el nivel 1 y en el nivel 2, ¿sí? Y una gran mayoría pudieron, no lo voy a leer todo para no hacer más largo el video, pero ustedes pueden pausarlo y, eh, y mirarlo, releerlo. Por ejemplo, caracteriza el ejercicio de los derechos humanos como disputas, negociaciones y acuerdos, ¿sí? Eh, en el nivel 1 y en el nivel 2 cayeron el 80% de los estudiantes, o sea, hubo un aprendizaje interesante, bien interesante de, eh, de, este, de este criterio, de este objetivo, digamos, vamos a decirlo bien, este objetivo se cumplió bastante bien, este objetivo de aprendizaje, ¿sí? Los estudiantes aprendieron bastante sobre el ejercicio de los derechos humanos como disputas, negociaciones y acuerdos, ¿sí? Cuando nosotros en el TP3 les pedimos el análisis cuantitativo de las evaluaciones y el análisis cualitativo de los resultados de las evaluaciones, reitero, cuantitativo de los resultados y cualitativo, hacemos alusión a esto. El análisis cuantitativo es esto, cuantificar justamente a partir de porcentajes, siendo el N la cantidad de casos, o sea, de respuestas a las preguntas, ¿sí? Si tomamos 30 evaluaciones, se supone que vamos a tener 30 respuestas distintas a esta pregunta, ¿sí? A la pregunta 5. Entonces, a cada nivel le va a corresponder eh, un caso. Esto es contar palotes, ¿sí? Como si fuera una encuesta, digamos. Entonces tenemos cuántas de esas respuestas las podemos clasificar en el nivel 1, cuántas en el nivel 2 y cuántas en el nivel 3, lo que dije recién. Estos porcentajes es el análisis cuantitativo. Y el análisis cualitativo, nosotros les pedimos que establezcan hipótesis. ¿Hipótesis sobre qué? Bueno, sobre estos resultados. ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? Bueno, y acá que hay un buen resultado, les vamos a pedir, en el caso de ustedes, que expliquen en relación con lo que pasó en el aula, con lo que enseñaron, con las actividades que plantearon, por qué los resultados en este caso son buenos, ¿sí? ¿Por qué acá cayeron estos? ¿Por qué acá cayeron estos? Entonces pueden decir, bueno, porque lo trabajamos varias veces, porque hicimos una técnica de discusión de una película que fue muy ejemplificadora, que se engancharon, que pudieron discutir, se hizo una buena explicación, hubo tiempo para trabajarlo y esto se ve reflejado acá. Y lo mismo si, bueno, acá hay un muy buen resultado también, ¿sí? Y lo mismo si, fíjense en este criterio, no lo voy a desarrollar, pero muchos cayeron en el nivel 3, que es no reconocer el rol del Estado. Yo acá creo que tiene más que ver con que no es una pregunta muy clara, entonces se equivocaron mucho, pero esa puede ser una hipótesis. En realidad, uno puede, hay casos en los que los estudiantes contestan mal porque la pregunta no era clara o era confusa, entonces eso también es una hipótesis de por qué hay tantos en el nivel 3. Bueno, trabajamos mucho en clase este tema se entendió, daban buenos ejemplos, pero esta pregunta en la evaluación no fue muy bien entendida. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Ahí, porque contestaron todos equivocándose, pero confundiéndose al momento de responder. Otra hipótesis en relación a lo que pasó ahí también puede ser, bueno, en realidad no hubo mucho tiempo para trabajar este tema, quedó para lo último, se pasó muy rápido y bueno, eso se ve reflejado acá. Otra hipótesis puede ser que el texto que se utilizó o el material que se utilizó tenía algunos ejemplos ambiguos porque todos en la respuesta mostraban repetir un error. Bueno, las hipótesis se establecen, reitero, hipótesis para explicar esto, se establecen en función de lo que efectivamente pasó en el aula, ¿sí? En relación al proceso de enseñanza y a lo que los estudiantes fueron haciendo. Recuerdo lo que les dije en el primer video, ¿sí? Una mirada crítica incluye que podamos dar cuenta de lo que pasó en el momento que enseñamos, pero también de lo que los estudiantes hicieron, ¿sí? Trabajaron,
leyeron, estuvieron presentes, participaron, ustedes pudieron monitorear que eso fue más o menos entendiéndose o complejizándose, o por el contrario, por distintos motivos, eso no sucedió, ¿sí? Bien, entonces, el análisis de las evaluaciones es tomar la información recogida en el instrumento que hayamos elegido, a partir del instrumento que hayamos elegido, y leerla y utilizar los niveles y los criterios para clasificarla. El análisis porcentual, que luego si hacemos una grilla de todos los estudiantes, nosotros no lo pedimos, pero si hacemos una grilla, podemos ver, más nosotros que somos sociólogos, que estamos acostumbrados y que eso nos dice mucho, podemos ver, bueno, en qué niveles cayeron los alumnos, y eso nos permite plantear hipótesis explicativas de, bueno, de por qué los resultados fueron esos. Fueron muy óptimos, estuvieron bien, estuvieron adecuados, suficientes, o nos están marcando que ese tema, ese objetivo no fue aprendido como nosotros esperábamos. Bueno, espero que les haya sido claro. Esto lo van a ver con sus docentes y esperamos que muy pronto puedan hacer este proceso en el aula, en las escuelas, con los estudiantes que les va a permitir terminar las prácticas del profesorado. Bueno, muchas gracias y fue muy interesante y aprendí mucho haciendo esta modalidad virtual, que es un aprendizaje para todos y para mí también lo fue. Bueno, muchas gracias.